Hola. Hoy el tema es muy importante para que tengas éxito en la seducción, y lleves a las mujeres calientes a tu cama. Mi nombre es Carlos, experto en seducción e inteligencia social, y si te gusta la idea de este video, ya dejas tu rosa en los comentarios, y vamos al grano. La fisicidad es un elemento natural de las interacciones humanas, pero también es un elemento raramente utilizado por las personas tímidas. Yo mismo tenía muchas dificultades para acercarme a las mujeres, e incluso cierto miedo a tocarlas, porque pensaba que invadiría su espacio y las molestaría, y cuando intentaba tocarlas, lo hacía de forma totalmente desequilibrada, y acababa ahuyentando a las mujeres de mí. Y puedes estar seguro de que eso no está nada bien. No solo perdí mi oportunidad con las mujeres a las que me acerqué e intenté tocar de forma equivocada, sino que también perdí cualquier oportunidad que tuviera con todas las demás mujeres que vieron mi interacción con ella. Esto ocurre por el fenómeno de la preselección perceptiva, que ya te he explicado en otro vídeo aquí en el canal. Bueno, esta no es una buena situación. ¿Alguno de vosotros ha tenido problemas con las mujeres por esto, como yo? Háganos saber en los comentarios cómo fue para que podamos hablar un poco. Los toques son muy importantes cuando el tema es generar comodidad, intimidad y principalmente tensión sexual con una mujer. Sin contacto, las interacciones son demasiado frías, sin generar emociones positivas en la mujer, convirtiéndote en uno más de sus amiguitos. Pero para tocar a una mujer de la manera correcta, se necesita un cierto conocimiento. Conocimiento que te voy a mostrar hoy en este video. Así que ya te puedo decir que quedarte hasta el final te dejará por delante del 90% de los hombres, porque la mayoría de ellos simplemente no tienen acceso o interés en este contenido. De todos modos, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de empezar es que para que salgas de una conversación fría, sin toques, a una conversación totalmente envolvente y física, en la que puedas tocar a la mujer, tienes que ir escalando los toques. Empiezan en zonas neutras y de forma totalmente natural, y solo cuando se ha creado una pequeña intimidad se avanza hacia otras regiones. Te diré cuáles son estas zonas de contacto. Pero de todos modos, si empiezas a tocarle el cuello a una mujer y recibes una bofetada en la cara, no es mi culpa. A mí me ha pasado y no es nada agradable, eso es seguro. Así que hoy te voy a enseñar cómo tocar a una mujer de la manera correcta, para crear comodidad e incluso cierta tensión sexual. Hay zonas del cuerpo que la gente no tiene una gran barrera para ser tocada, como las manos, los brazos y los hombros. Las zonas más íntimas, que son las que explorarás después de tener cierta intimidad con la mujer, son el cuello, el pelo, la cara, las orejas, el vientre, la espalda. Siguiendo el concepto de lo que dije antes, una conversación debe ser progresiva. Es decir, hay que empezar tocando zonas neutras hasta construir un poco más de intimidad para progresar a zonas íntimas y, en el momento de mayor tensión sexual, a zonas erógenas. Pero Carlos, ¿cómo voy a saber cuál es el momento adecuado para progresar? Aquí viene la famosa calibración, hermano. Un hombre necesita dominar no solo el arte de expresarse, sino el arte de observar. Es a partir de sus comportamientos, reacciones y feedbacks que obtenemos las respuestas a esa pregunta. De esto hablo en profundidad en mi formación completa, es una parte muy avanzada del proceso de seducción, forma parte de la tercera fase del proceso de seducción, pero para ti te voy a dejar aquí abajo en la descripción, y comentarios el enlace a mi masterclass gratuita donde aprendes cómo es el proceso de las 3 fases por las que tienen que pasar las mujeres para que tú tengas el control total del canal de atracción sexual de una mujer, y tú decidas cuándo se va a la cama contigo. Míralo con papel y bolígrafo en la mano porque estoy seguro de que después de verlo no necesitarás ver ningún otro vídeo de YouTube sobre seducción. Esta fue una parte en la que cometí muchos errores, y la mayoría de los hombres siempre cometeremos errores, que es tener un poco de miedo a tocar a las mujeres. Un buen consejo para que empieces el proceso de la balanza táctil es a través de la longitud. Parece sencillo, pero cuando empecé a utilizarlo me cambió todo, y estoy seguro de que a ti también te ayudará. La primera vez que usé esto fue hace mucho tiempo, estaba iniciando una conversación con una mujer que me interesaba en el centro comercial. Después de unos minutos hablando le dije mi nombre y le di la mano. Esto ya es un contacto físico, es un contacto físico inicial, pero ya es bueno para que ella empiece a acostumbrarse a tu tacto. Aproveché el momento en que le estreché la mano para fijarme en una pulsera que llevaba en el brazo y lo utilicé en mi beneficio. Vaya, Jessica, me gusta mucho esa pulsera tuya, ¿dónde la has conseguido? ¿Fue un regalo o? Dije cogiendo su mano admirando la pulsera. Desde entonces ya estaba acostumbrada a mi tacto, cómoda conmigo y con cierta tensión sexual, no tan fuerte, pero el contacto físico libera cierta tensión sexual que ayuda mucho. Hermano, mira este video tantas veces como sea necesario. Suscríbete al canal para no perderte ningún video y seguir aprendiendo para dominar el juego.
Comenta lo que te ha parecido este video, y tu situación con las mujeres, para que podamos hablar y ayudarnos siempre. Dominemos el juego y... eso es todo.